Tomen asiento, santos, si son tan amables. Hechos 17, 24 al 27. Esta tarde que quería salir para venir acá a la iglesia, sentía un poco de frío y me acordaba de algunos hermanos que cuando hace mucho frío no vienen, ¿verdad? Cuando hace mucho calor tampoco, ¿verdad? Si hace mucho viento, menos. Ah, otras veces piensan, si voy a la iglesia me va a dar COVID, porque en Walmart no da, pero en la iglesia sí. Otras ocasiones dicen, no voy a la iglesia porque me voy a exponer y a lo mejor me cae un meteorito en la cabeza y me descalabra. O un rayo, nunca sabemos lo que puede pasar. Y yo pensé y dije, hoy no voy a ir a la iglesia, dije. No me dieron ganas de venir. Al cabo, si los hermanos, muchos de ellos no lo hacen, ¿por qué yo? Porque yo sí. En ese momento me acordé que soy el pastor, que tengo que estar aquí, amados. ¿Sabe usted que la obra y el servicio a Dios es una disciplina? Que no se trata de cómo te sientes, que si quieres, si deseas, si puedes, si tienes, si el ambiente es propicio. El servicio a Dios nunca debe estar sujeto ni al medio ambiente en el que estamos, ni mucho menos sujeto a nuestras emociones, nuestros deseos o nuestros pensamientos. A Dios se le sirve por amor, hermanos, se le sirve con disciplina, se le sirve con constancia, se le sirve con perseverancia, se le sirve, amados, porque Él nos amó a nosotros primero. Y si Él dio la obra más hermosa jamás experimentada por la humanidad, el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿quiénes somos nosotros, amados, para no sacrificar una hora y media, o un momento de frío, de calor, o de lluvia, o lo que sea, por el amor al Señor? Amén, amados. Muy bien. Hechos 17, leíamos la semana pasada el 24, amados. Lo leímos hasta el 26, hasta el 25, discúlpeme. Lo vamos a retomar otra vez, pero ahora vamos a incluir del 26 al 27, porque tenemos que contextualizar bien. Pero hay una enseñanza bien linda que yo encontré aquí, amados. Pablo está enseñando en el Areópago y estas palabras que están saliendo de él van llenas de sabiduría, lleva un mensaje profundo, está diciéndoles a los atenienses, el Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido, nosotros le conocemos. Ya hablamos de eso las últimas 2 semanas. Y la semana pasada les dije, ¿y cómo conocemos nosotros a Dios? Y ahora vamos a hablar de la experiencia más personal. ¿Por qué, amados, conocemos nosotros a Dios? Y es que Él, antes de nosotros conocerle a Él, Él nos conoció a nosotros. Esto es lindo, amados. 17:24, ¿lo tienen? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, podemos sustraer una exégesis aquí profundísima, amados,
eh, de lo que está diciendo de la personalidad de Dios. Pero muchos textos que citar los voy a evitar por cuestión de tiempo, pero yo sé, amados, que conforme vaya compartiendo con ustedes, a su mente van a venir muchas escrituras que le van a refrescar lo que ya Dios le ha revelado en su corazón. Quiero hablarle de cómo Pablo está hablando del conocimiento personal de Dios en tres partes: el origen de nosotros en Dios, la determinación de Dios para nosotros y la finalización de su obra en nosotros. Porque aunque está hablando en términos generales, porque le está hablando a inconversos, a impíos, está hablando de cómo Dios ordena las vidas de cada uno de todos los seres humanos. Ahora bien, si Dios tiene cuidado aún de los impíos, ¿cuánto más de aquellos que fuimos elegidos para ser participantes del reino celestial? Esto no es de cualquiera, amados. A veces nosotros no entendemos el privilegio que Dios nos dio. Porque si usted recuerda, usted no era de los que buscaba a Dios. Dios lo buscó a usted. Y algunos fuimos tan necios que tratamos de evitarlo por mucho tiempo, aun cuando Dios nos hablaba de una y de otra manera. Hay algunos hermanos que tuvieron que entrar en circunstancias muy precarias, muy difíciles, muy angustiosas, para poder reflexionar al fin de que Dios les estaba hablando para arrepentimiento. Y a veces nosotros caemos en esa costumbre de ser tan negligentes, de no ponerle cuidado a lo que Dios tiene y hace para nosotros, la voluntad y sus propósitos para nosotros. No voy a entrar directamente en el texto que leíamos, usted lo puede meditar después, pero hablemos del origen, nuestro origen en el Señor. Amados de Dios, la palabra de Dios en el capítulo 8 nos dice que fuimos, Romanos, nos dice que fuimos predestinados. Ahora, hay una doctrina muy popular y muy fuerte, amados, que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, que le llaman la salvación por predestinación. No voy a entrar mucho en el tema, nomás quisiera aclarar que hay que tener mucho cuidado con los extremos. Ese tipo de doctrina le quita toda responsabilidad al ser humano y me parece que no concuerda bien con lo que la palabra de Dios nos está diciendo, amados del Señor. Yo creo que Cristo fue enviado para salvar al mundo. Creo yo que toda persona tiene acceso a la salvación, todo ser humano. Por eso es que no nos detenemos de predicar el evangelio, porque creemos que todo aquel que proceda al arrepentimiento puede recibir la salvación. Pero esta doctrina dice que ya han sido predeterminados y que ya no importa que se haga o que no se haga, ya está definido. Yo soy de los que cree que todavía tenemos una oportunidad por alcanzar a mucha gente para Cristo Jesús. Y ese tipo de pensamiento ha traído otros estilos de vida en el cual la gente dice, pues, ¿para qué predicar si de todas maneras ya está predeterminado todo? Entonces ya no hay ni la santidad correcta, ni la perseverancia, ni la predicación del evangelio, porque no hay necesidad de hacerlo, porque ya está todo determinado. Nosotros seguimos creyendo que es una oportunidad para alcanzar las almas para Cristo y que tenemos que esforzarnos, amados del Señor, y que la gente tiene libre albedrío para aceptar o rechazar. Ahora, ciertamente, la predestinación está en que al último el Espíritu Santo revela. Usted no puede salvar, pero el Espíritu Santo trae convicción.
¿Me están siguiendo, amados? Muy bien, no vamos a entrar al tema. Lo que sí, amados, cuando hablamos de predestinación, es que desde antes de la fundación del mundo ya existíamos en el corazón de Dios. Ya éramos, ya Dios sabía de nosotros. Ya Dios nos había predeterminado para este tiempo. Yo entiendo, amados, que a veces caemos en la confusión humanista. El humanismo, hermanos, siempre está buscándole una lógica, una ciencia, una respuesta a todo. Y siempre tiene que caer en la casualidad. Pues yo soy un efecto de la casualidad. No hay casualidades en Dios. Pero es que fue un David, pues. Habíamos hablado de David un poquito. Que David se consideraba un bastardo. Porque dice él en el Salmo 51, en pecado fui concebido y en pecado me concibió mi madre, en pecado fui creado. ¿Se recuerda, hermanos? Y que nunca fue invitado cuando vino Samuel a ungirlo, quiere decir que era de afuera de la familia. Entonces podíamos pensar en ese momento, bueno, David fue un hijo de pecado. Y si fue un hijo de pecado, fue un desliz. Si fue un desliz, quiere decir, amados, que fue un error. Y si fue un error, fue una casualidad de una circunstancia adversa o de un pecado. Y a pesar de todo esto, Dios estaba en medio del asunto. Es más, mire, profundice un poquito aquí. Yo creo que ya le había predicado aquí o lo prediqué en otro lugar, no me recuerdo. Pero un día le hablé de Lot. Lot, amado del Señor, no fue invitado por Dios. Fue invitado por Abraham. ¿Se recuerda? Dios le habló a Abraham. Y Dios fue muy exigente con Abraham diciendo, es con Sara. Entre Sara y Abraham iba a salir la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa? Isaac. ¿Correcto? En medio de todo este asunto estaba el chicle, que era Lot. ¿Correcto? Porque yo no miro que Dios le haya dicho a a Abraham, llévate a Lot también. Y Lot le causó problemas. Y Lot terminó separándose. Y terminó siendo un ventajoso, porque fue haciendo, tomó lo mejor de la tierra y le dejó lo peor a Abraham. Y se fue haciendo su campaña, su lugar de campamento, hasta que llegó a ¿dónde? Así leen la Biblia. Ahora, cuando Lot termina con enredado en Sodoma y Gomorra, Dios tiene misericordia y Dios usa a Abraham para rescatarlo después que fueron secuestrados por aquellos 5 comadres, 5 reyes que vinieron a Sodoma. ¿Se recuerdan los que leen? Va, ok. Si no lo lee la Biblia, olvídese, no me va a entender. Entonces, amados, resulta que después se revuelve a reinstalar en Sodoma. Esa ya es necedad, ¿no? Se reinstala en Sodoma y luego Dios le manda a los ángeles porque el pecado de Sodoma llegó hasta la presencia de Dios y había que destruirla. El ángel apresurado saca a la familia, entre ellos va Lot y su esposa. ¿Correcto, amados? Observe esto, póngale atención a la historia. Tiene que leer la historia cuidadosamente, los detalles. La mujer se recuerda que su condominio está junto al de las Kardashian y no aguanta las ganas de voltear hacia atrás y voltea y se es convertida en sal. Lot sale y llega a una pequeña población con sus hijas. Tienen tanto miedo y tanto terror por lo que ellos habían experimentado. Imagínense ver bajar o sentir el fuego que descende y consumió todo lo que tenías, toda tu riqueza, tu población, tu nación, tu gente con la que convivías, con la que vivías, con la que comercializabas, con la que estabas. Y tienen miedo y se van de ermitaños. Cuando se van de ermitaños, como no está la mujer, la ausencia en la familia de uno de
de los miembros de cada familia producen cosas pecaminosas y malévolas. ¿Por qué las jovencitas terminaron embriagando a su padre y haciendo incesto? Si hubiese estado la mamá ahí, esto no hubiese pasado. Si hubiese, lo mismo pasa en cualquier situación, cuando no está papá presente, algo sucede. Por ello, siempre la familia completa tiene que servir a Cristo. Ahora bien, volvamos a la historia. En la historia encontramos que bajo ese incesto salen dos naciones. ¿Alguien se recuerda de esas dos naciones? ¿Quiénes? Los amonitas y los moabitas y los amonitas. Pero en la descendencia de los moabitas aparece una historia de una joven llamada, y se le llamaba Ruth la moabita, que era descendencia en una nación que era enemiga del pueblo de Dios. ¿Qué se viene, amado? Como Dios. Esta mujer, siendo impía o de descendencia impía, viene a convertirse en la bisabuela del rey David y aparece en la descendencia hacia la estirpe de Cristo Jesús hasta llegar a José. ¿Qué quiere decir esto? No hay errores. Aún en las faltas y en las fallas que se cometen, Dios está en medio del asunto. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú no eres un error de ninguna manera, ni ninguna falla, ni el hecho de cómo hayas venido y cómo haya sido tu familia y cuál ha sido tu historial y de dónde has venido y cómo llegaste y quién eres y cuál fue tu identidad y quiénes fueron tus padres. Aunque se haya hecho mal en el pasado, Dios estaba en medio del asunto, porque al último en el corazón de Dios estabas tú para el día de hoy. Ahora, cuando usted y yo entendemos esto, alcanzamos a comprender que somos bien especiales para Dios. Eres pero especial para Dios, porque todo lo que ha venido en tu vida, tu historial, tus antepasados, tu estirpe, todo fue condicionado, predestinado por Dios para ti. Entonces, quiere decir que Dios se anticipó. Antes de que tú tomaras tus decisiones, ya Dios se había anticipado a tus decisiones, buenas o malas. Y aún a las decisiones de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y todo venía en una línea establecida por Dios. Eso sí es predestinación. Cuando Dios ha determinado. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios preparó toda circunstancia buena o mala, toda decisión que haya traído consecuencias oscuras o tenebrosas como la de los moabitas. Al último, fíjese que aunque Dios no invitó a Lot, Lot terminó siendo parte de la estirpe hacia David, hacia Cristo. No sé si está comprendiendo esto. La Biblia es tan hermosa, santos, cuando la lees con ojos espirituales y encuentras que Dios está detrás de todo asunto. Entonces, el origen está en el Señor. Y si el origen está en el Señor, está la determinación de quién soy, de mis experiencias, de mi carácter, de mis debilidades, de mis faltas, aún de mis iniquidades, de mis capacidades, de los dones que Dios me dio, del lugar donde Dios me hizo crecer,
del ambiente donde Dios me puso, de la iglesia a la cual Dios me añadió. Aleluya. De los hijos que Dios me dio, de la familia, el matrimonio o el fracaso matrimonial como haya sido. Encima de todas estas circunstancias y situaciones, Dios estaba en medio del asunto. Ahora, Dios no está manobreando. No está, ¿cómo se dice cuando estás con muchas cosas en la mano? No, Dios no está haciendo malabares con nuestra vida, a ver si de vez en cuando nos caemos o se me cayó aquel y mira, está todo chueco. Le quedó la nariz torcida. No, amados, no. Dios es un Dios perfecto, santos. Entonces, en esa determinación, predestinación, anticipación, preparación de Dios para nosotros, nos hace un precioso llamamiento. Y Dios a sabiendas cómo íbamos a responder. Y Dios se anticipó a nuestra necedad, a nuestra dureza de corazón. Siguen aquí. Entonces aparece Filipenses, amados, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces agarra un montón de gente imperfecta como usted y como yo y comienza a trabajar con ellos. Y siempre le he dicho, ¿quiénes somos usted y yo para ser aptos para estar en la presencia de Dios? Si no teníamos nada, ni éramos nada, ni nadie. En otras ocasiones le he dicho que pues ¿a poco no le hubiera gustado tener un mejor pastor que yo? Claro que sí. Porque cuando Dios le revela algo, usted dice, con este. Y yo digo lo mismo, Señor, ¿no me pudiste dar una congregación mejor? No, esa. Santo Dios. Porque somos un montón de gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Entonces, la determinación es que Dios precisamente se glorifica en nuestras debilidades, que fue lo que le reveló a Pablo. Dice, gózate en tu debilidad porque mi gloria se perfecciona cuando tú eres débil. Ahora, ¿a qué se debe eso? A que Dios está esperando que nosotros seamos totalmente dependientes de Él y no de nuestras fuerzas. Porque aquel que tiene habilidades, inteligencia, sabiduría, aquel que tiene dones especiales, no depende de Dios, es más, ni busca a Dios. Porque tiene la fuerza, tiene la inteligencia. Pero gente como yo o como usted, que no podemos, que no sabemos, que no tenemos, ¿cómo le hacemos? Pues nos vamos a la rodilla y ahí andamos clamando, ayúdanos, Señor. Y comenzamos a hacer algo y lo hacemos mal, y ahí vamos otra vez a buscar a Dios. Señor, no me salió. Porque de eso se trata al último, que el único perfecto es Dios. Entonces Dios dice a lo necio de este mundo, a lo vil, lo despreciado, lo que nadie quiso. Porque el Señor llega y elige a pescadores. ¿Por qué no se fue a Judea, al templo? Debió haber habido por ahí algunos 2 o 3 más o menos. No, se fue a Nazaret, Galilea de los gentiles. ¿Sabe por qué Pedro lo identificaron cuando negó a Cristo Jesús? Muy interesante ese punto, ¿eh? Le dijo la mujer, tú andabas con él, porque los galileos eran como los chilangos. Le iban a la América. Se le notaba. Y le dijeron, no, tú andabas con él. Porque los galileos se le notaba. Y había una tremenda discriminación entre Judea y Galilea.
Cuando lees un poquito la historia de la iglesia, vas a encontrar todos estos aspectos interesantísimos. Entonces, él dijo, no, 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 yo a ese compa ni lo conozco, yo no sé quién es. Yo soy americanista. Y lo negó, amados del Señor. Que después tuvo que llegar un arrepentimiento con lloro, con una incertidumbre, con un dolor interno, al igual que Judas. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas? Y ya me salí del tema. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro, hermano? Que los dos procedieron al arrepentimiento, pero uno lo convirtió en remordimiento. Hay un arrepentimiento de confesión, de humillación, y hay otro arrepentimiento que es de remordimiento, porque no hay una honesta. Yo sé que hay mucha gente que quieren meter a Judas a fuerzas al cielo. Sí, pues que se quieren excusar, como son bien tranzas y roban mucho, pues. Dijo, si a Judas lo metemos al cielo, pues yo también entro. Pero no, amados del Señor. La palabra nos dice que fue el hijo de perdición. ¿Siguen aquí todavía? Entonces, al punto que los quiero llevar es a esto. Dios está en medio de todo asunto, amados. Y nosotros entramos en desespero, en inquietud, en angustia, en incertidumbre, cuántas cosas nos invaden. Acuérdese que nosotros somos diferentes a como el mundo es. El mundo vive sin esperanza, sin vida. Nosotros tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos seguridad, tenemos estabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios en los cielos que desde antes de la fundación del mundo ya se había anticipado para nosotros. Ya nos había elegido. Ya te había dicho lo que tú eres y lo que tú vas a hacer. Todavía no está la palabra en tu boca y Dios ya la sabe. No se te cae un cabello de la cabeza si no es por la voluntad de Dios. Y bien dice la palabra, si Dios se preocupa de los pajaritos, se preocupa de los animalitos, ¿tú crees que no se va a preocupar de ti? Pero a veces nosotros entramos en tanta inquietud. Dios ha determinado y Él va a cumplir sus propósitos en nosotros. Y aunque nosotros fallemos y erramos y tropezamos y se nos dificulta y a veces no entendemos y nos desesperamos y nos enojamos y nos peleamos y nos molestamos, ahí está Dios enderezando nuestros caminos. Porque el que empezó en vosotros la buena obra la va a terminar hasta el día de su venida, amados. Entonces, por más que le pelees, le luches, le busques por otro lado, con Dios vas a perder siempre. No le vas a poder ganar a Él. Mejor ríndete a su voluntad. Sírvele. Siguen aquí. Entonces, origen, determinación y la finalización. La finalización quiero llevarlos a este punto. Miren, Dios es un Dios que te determinó para vida eterna. Dios es un Dios que ama a sus hijos. Dios es un Dios que ama a su creación. Y Dios es un Dios que se le llama Abba Padre. Aquel que nos ama con mucho amor. Aquel que nos procura, que nos cuida, que nos vigila, que nos sustenta, que nos provee. Dios quiere bendecir tu vida. Cuando logramos entender que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, es cuando aprendemos a vivir en la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no lleva codependencia de la estabilidad material económica de este mundo. La felicidad no está ni en el automóvil, ni en la vestidura, ni tampoco en los alimentos o las cosas extraordinarias que puedas adquirir o lujos.
Porque hay gente que aún en poco tiene mucha felicidad. Y hay gente, como dice Proverbios de Eclesiastés, que en el mucho tiene desespero y angustia. Entonces entendamos por qué la gente no es feliz y los cristianos no son felices. ¿Por qué hay cristianos infelices? Porque no han entendido que son bendecidos por Dios. No han aprendido a subirse a la presencia de Dios y a gozar de los bienes, de la gracia, de su amor, de su provisión. Amados del Señor, cuando comenzamos a hacer una evaluación histórica de la iglesia, no ha habido pueblo más privilegiado que usted y yo. Aleluya. Híjole, cómo nos ha ido bien. Mire, no hemos sufrido persecución. ¿A cuántos de ustedes les arrancaron las uñas porque han confesado a Cristo? Tenemos gente en este tiempo, amados, que han sido ejecutados, han sido enterrados vivos solamente por confesar a Cristo. Los hay todavía. Y a través de los siglos lo ha habido. Y nosotros, Dios, no sé por qué, eso es algo de Dios. Pero a Dios le plació ponerlo a usted en este tiempo, en este lugar, en esta nación. Tienes toda la libertad. No batallas con nada. Ah, sí, batallas. Llovió hoy, no puedo ir a la iglesia. Santo Dios. Ah, sí tienes un problema. No siento ir. Imagínense los mártires. Vayamos a Esteban. No siento que me apedreen por haber confesado a Cristo como Salvador. Había una historia bien linda que leí en un libro de mártires del cristianismo, de una familia. Esto fue en Corea, que fueron acusados precisamente de ser evangélicos. Y se le pidió al padre, con la ayuda de algunos soldados, a que hicieran un hoyo profundo. Después, imagínense haciendo el hoyo. Después se puso al papá, se puso a la mamá y todos sus hijos, chiquitos, era una escalerita, 4 o 5 niños. Entonces se le pidió, cuando ya estaba dentro la pareja con sus hijos, que negaran a su Dios. El hombre dijo que no iba a negar, y comenzaron a pelear. En el momento que comienzan a pelear, la historia dice que el hombre pegó un grito y dijo: no, espéreme, porque miró a sus hijos llorar. En ese momento la mujer lo tomó de la mano y le dijo: hoy vamos a cenar con el Señor. Y comenzó a cantar un canto. Y los niños comenzaron a cantar el canto con su mamá. Y papá comenzó a cantar el canto hasta que la tierra los cubrió a todos y dejaron de escucharse. ¿Se da cuenta en qué condición estamos? No sé si todos los bienes y las dádivas y la gracia que Dios ha puesto sobre nosotros nos ha complicado para servirle y amarle. ¿Siguen aquí? La cuestión es que Dios te determinó para ser bendecido. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, te voy a bendecir. Y ese hombre, donde quiera que se paraba, era bendecido. Se multiplicaba todo lo que tenía. Por eso llegó el momento en que Lot fue tan rico como Abraham. Y eran tan ricos los dos que las riquezas chocaban. ¿Alguien está aquí? Y se separaron. Pero ¿cómo terminó Lot saliendo de Sodoma? Sin nada. Abraham fue un hombre muy rico que heredó su bendición a sus hijos.
porque Dios le había dicho, te bendeciré, porque tú serás de bendición. Pues hay una razón y un propósito porque Dios nos dio la libertad, nos dio riqueza, abundancia, bienestar, salud. No para que lo usemos en libertinajes ni en pecados, sino para dárselo para la gloria de nuestro Dios. Aprende a servir a Dios bien, porque daremos cuenta de todos los bienes y todas las bendiciones que Dios nos dio y cuál fue el propósito de ellas. Amén, santos. Entonces, serás bendecido y dejarás herencia bendita para tus descendientes. Tus hijos servirán al Señor y serán prósperos y les irá bien, porque así lo terminó el Padre Celestial. Qué lindo, amados del Señor. Y todavía después de que te fue muy bien aquí en la tierra y trajiste bendición a tus hijos y los vas a dejar bien, pero bien bendecidos, sirviendo a Cristo Jesús, todavía vas a llegar allá y vas a llegar a la vida eterna. Y todavía te quejas. Ingratos. No voy a poder terminar esto porque esa era la introducción. Porque entonces nos dice la palabra, porque lo que Pablo le estaba queriendo decir era esto, para que entonces busquen a Dios, para que lo busquen. Entonces ya es iniciativa propia. Es Dios al último el que nos encuentra, es Dios el que propone, es Dios el que provoca, es Dios el que orquesta. Pero si hay algo que nos está pidiendo la palabra de Dios, es que seamos buscadores de Dios. Y Él no está lejos, ni está escondido. Es un Dios que se revela a nosotros, que en cuanto tú le clamas, en cuanto mencionas su nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ya la presencia de Dios está ahí, amados. Ya hay respuesta, ya hay bendición, ya hay salud, ya está Él ahí obrando. Y a veces no es necesario que lo veas. Solamente mira el resultado, los frutos. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Tu identidad. Él no está lejano. Siguen aquí. No se enojen. Mire, déjele leo Isaías 55, 6 al 11, ya con esto termino porque no me dio el tiempo. Y yo tengo frío. Sí, acuérdate que le dije que no quería venir, pues. Pero mire lo que dice Isaías 55, 6. ¿Lo tienen, santos? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esta profecía está profunda, amados, porque va a llegar el día en que le van a buscar y no le van a encontrar. Llegará el día en que la gente le va a buscar, va a pedir y no lo van a encontrar, amados. Pero ahorita en este momento los cielos están abiertos. Cristo está dispuesto. La salvación es para el día de hoy, no para mañana, para el día de hoy. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está ¿qué? Cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Decisión propia. Así dice su Biblia, ¿verdad? El cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuídese del versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y adivine en dónde es depositada la palabra de Dios, en sus labios suyos. Instrumento eres en las manos de Dios. Y no puedes negar el llamamiento que Dios te dio. Y la necedad que podamos hacer usted y yo podría, hermanos, estorbar y perturbar a los que vienen detrás de nosotros. Ya. Amados del Señor, todo está en sus manos. Seamos instrumentos del Señor. Sirvámosle con amor, con perseverancia. Disfrutemos de sus bendiciones. Gocémonos delante de Él. Adórele con todas sus fuerzas y todo su corazón. Todo lo que venga a las manos por hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Dios va a bendecir. Dios va a multiplicar el trabajo de tus manos. Dios va a bendecir tu caminar, porque todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, dice la palabra del Señor. Y tus hijos serán, hermanos, bendecidos y prosperados. Dios hará herencia bendita hasta la segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Sirvámosle a Cristo. Amén, santos. Pónganse de pie.